Ricardo Lagos Escobar nació el 2 de marzo de 1938 en Santiago. Sus padres son Emma Escobar Morales y el agricultor Froilán Lagos Sepúlveda. Cursó los estudios básicos en el Liceo Manuel de Salas y los secundarios en el Internado Nacional Barros Arana y en el Instituto Nacional. En 1954 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, carrera de la que egresó en 1960 con distinción máxima. Posteriormente se doctoró en Economía en la Universidad de Duke en los Estados Unidos. En 1969 fue secretario general de la Universidad de Chile y más tarde director del Instituto de Economía de esa misma casa de estudios. Bajo el gobierno de Salvador Allende fue delegado en la Tercera Conferencia de Comercio y Desarrollo, UNCTAD, de las Naciones Unidas. Luego del golpe militar estuvo exiliado en Argentina y Estados Unidos, donde trabajó en las Naciones Unidas y como profesor. A su regreso a Chile, ingresó al Partido Socialista, llegando a ser presidente de la Alianza Democrática en 1983. Más tarde, en 1987, funda el Partido por la Democracia, PPD. En los años 90, se desempeñó como ministro de Educación en el gobierno de Patricio Aylwin y ministro de Obras Públicas en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En enero de 2000 fue elegido presidente de la República, cargo que desempeñó hasta el año 2006. Para nosotros hoy día es un gusto tener a un invitado muy especial. Se trata nada menos que de don Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República de Chile. Y para mí es un gusto y un honor poder conversar sobre usted, sobre su pasado, sobre todo porque la gente quizás tiene la idea de que podríamos hablar sobre su gobierno propiamente tal, pero la verdad es que quiero saber cómo llega usted a ser presidente. Gabriel González Videla siempre dijo que quería ser presidente. Jorge Alessandri, por otra parte, decía, yo no quiero ser nunca presidente. ¿Cuál es su caso? Y conversar un poco de su trayectoria antes, obviamente, del año 2000. Bueno, básicamente yo diría, si es que va a haber un caso, digamos, es alguien que se pertenece a este sector de Santiago, Ñuñoa. Si bien es cierto, nací en el barrio Catedral, a los 3 años tenía enfermedades a las amígdalas, problemas de respirar, entonces en aquel tiempo le decía, llévelo al sector alto. Y terminamos en Manuel Montt, cerca de Irarrázaval, con mi madre. Y luego la educación en un colegio particular que estaba muy cerca de casa, y de ahí estuvimos un año en el Manuel de Salas y después al Instituto Nacional. Todas las humanidades, como se decía en ese tiempo, o sea, claro, lo que era séptimo, octavo año básico y luego los 4 años de enseñanza media, los 6 años en ese tiempo de enseñanza media, lo hice en el Instituto Nacional. Y yo creo que influye un poco también en lo que uno es el hogar donde vive, ¿verdad? Y un hogar de clase media, pero un hogar donde era muy importante los estudios, la capacitación. A uno le decían, tiene casa, comida, ropa limpia, entonces su obligación es estudiar. Obviamente. ¿Hasta qué punto ser hijo único, y usted quedó huérfano cuando tenía, yo creo, 7 o 8 años, más o menos, le influye, lo marcaron en su infancia? Porque generalmente, no pienso ponerme freudiana ni mucho menos, pero obviamente yo perdí a mi papá también joven y marca, digamos, la familia es algo importante. ¿Quién pasa a ser su referente? Bueno, efectivamente mi padre fallece cuando yo tenía 8 años. Él sufrió un ataque cerebral, como se decía en ese tiempo, que lo implicó una parálisis y esto fue desarrollándose más. Entonces los últimos años, digamos, el tiempo mío
que yo recuerdo de él, lo recuerdo básicamente en cama. A veces lo levantaban. Me acuerdo una vez que un domingo, un día invernal, que había sol, entonces almorzamos con mi padre en la terraza donde daba el dormitorio de él y de mi mamá. Pero son pedazos claro, de recuerdos, pequeñas cosas, porque la vida normal mía no era en el segundo piso donde estaba mi padre. Y en consecuencia, cuando él muere, efectivamente, claro, mi madre, yo siempre dije, cumplió un poco ambos roles, ¿verdad? No digamos que era severa, pero era poco dada a demostrar sus cariños, digamos. Pero, claro, como toda madre quiere lo mejor para el hijo. Y efectivamente las hermanas de mi madre me marcaron. Fresia, la hermana mayor, falleció cuando yo tenía 11 años, el año 49, en condiciones un poco trágicas. Y después las otras dos hermanas, Rebeca y Leontina. Rebeca fue toda la vida profesora, igual que mi tía Fresia cuando toda su vida profesora. Entonces eso influía mucho. ¿Y usted era tímido en el colegio? ¿Era una persona? Me tinca que le gustaba mucho leer desde chico, hijo único, solo, con una mamá, digamos, que le hacía hacer las tareas. Claro. Esta mirada de mundo grande que tiene usted desde siempre, yo creo que viene de esta claro, cosa de niño. o sea, usted... Es que había algo en la... A ver, si debo decir esto, la familia de mi madre es la típica familia grande, numerosa, que tienen un fundo, se diría, en Rengo, que leían el ferrocarril, por supuesto. El diario, para los que no saben, ustedes tienen que explicarle qué es lo que era el ferrocarril, ¿verdad? El diario liberal de la época. Familia balmacedista, toda, ¿ya? Y bueno, mi abuelo Ricardo era gerente de un banco, el Banco Caupolicán, cuya sede era San Fernando y una de las sucursales era Rengo, y él trabajaba en el Banco Rengo. Bueno, este señor balmacedista le fue mal con la derrota de Balmaceda, se acabó el banco, mi abuelo quedó... casi arruinado. Claro, y en consecuencia los hijos eran más o menos 11. En consecuencia decidieron venirse a Santiago a buscar trabajo. O sea, usted nació, se educó en el campo, pero de repente se da cuenta que... O sea, hay una clase media, yo digo, sí, que es aquella que vivió en un campo de cierto esplendor y le cambió el estatus. Exactamente. Y una vez que usted llega acá, entonces, ¿qué es lo que descubre? Que su única herramienta para salir adelante es la educación. Exacto. Entonces, claro, mi tía Rebeca es educación parvular en el Liceo 1, mi tía Fresia es educación de castellano y literatura en el Liceo 5, mi madre era profesora de música. Entonces, mi tía Leontina, que se casó muy joven, enviudó, estudió educación física. Entonces, claro, es la concepción de que la educación es lo que... Es la base. La base. Muy radical eso también. Ah, bueno, por supuesto. Además, había una influencia del Partido Radical en la familia. Como resultado de esto, por ejemplo, yo recuerdo mi tía Fresia, que tenía una quinta, se decía, en lo que hoy día es La Granja. Mi tía Fresia fue concejal, después fue alcaldesa de La Granja. Es decir, había una línea política ahí en la familia, claramente. No hemos hablado todavía de mi tío Ernesto, que era profesor de Historia y Geografía, estudió los 5 años de abogado, fue diputado el año 21. ¿De qué partido? Partido Liberal, pero del Partido Liberal que hizo la campaña de Arturo Alessandri el año 20. Entonces, yo me acostumbré a escuchar que a la casa de mi abuelo, donde estaban todas estas señoras ya de 20 años, 25 años, llegaba el León, porque la lucha interna para ganar la convención liberal del León la dirigió mi tío Ernesto, según dicen en la familia. Claro. ¿No? Estas cosas se agrandan un poquito, ¿verdad? Bueno. Debe haber sido muy importante, eso no me cabe duda, porque sí, yo conocí la relación entre Ernesto y Jorge Alessandri, presidente de Chile, y claro, cuando Alessandri es presidente yo tengo ya 20 años, entonces me doy cuenta ahí, claro, que hay. ¿verdad? O mi tío en la relación con Ibáñez y los líos limítrofes. Mi tío, profesor de historia, estaba muy metido, entonces
reclamaba por los ríos limítrofes con Argentina. Sí. Entonces había un ambiente, cuando íbamos a la quinta donde Fresia, los domingos ahí llegaban normalmente Juvenal Hernández, que era el rector de la Chile en ese tiempo. Entonces, un personaje, ¿eh? Claro, llegaba Juvenal, rector de la Universidad de Chile desde los... Él fue rector muy joven, tenía 31 años. Y fue rector 20 años, del 31 al 53, al 53, cuando se elige a Juan Gómez Milla. Así es. Pero claro, bueno, lo conocí después, claro, como profesor de Derecho Romano en la universidad. Pero Juvenal entonces llegaba a la casa de mi tía Fresia y bueno... Sí, no digo que llegaba a Dios porque sería exagerado. Pero era el rector de la Chile y la Chile en ese tiempo sí que tenía peso. Claro, o sea, era una figura muy importante. Claro. Ahora, era otra forma de entender los rectorados. Fue nombrado ministro de Defensa y él pidió permiso del rectorado y sirvió, con Gabriel González y sirvió de ministro de Defensa. Un inciso ahí en este cuento. ¿Qué ha pasado, cree usted, con la educación pública en Chile? Porque realmente lo que usted cuenta es el Chile de la década del 30, 40, 50, ¿ah? Donde la educación pública es fuerte, donde están los profesores normalistas, donde la gente se siente orgullosa de haber estudiado en un colegio público, es decir, el Instituto Nacional, forjador de muchos expresidentes, etcétera, de presidentes. Entonces, ¿qué pasó a nivel macro? ¿Ah? Yo creo que lo que ocurre allí, primero, es un tema con la masificación. Si usted piensa, no digo la suya, en mi época, los que estábamos en el colegio, bueno, se llamaba educación media porque estaba entre la educación primaria o básica y la universidad. Entonces usted llegaba ahí para prepararse para entrar a la universidad. Y la cobertura que había en enseñanza media era muy baja, la cobertura no debe haber sido más de 25-30%, y en consecuencia ese 25-30% cuando terminaba la enseñanza media, bueno, no existía el drama para entrar a la universidad, yo nunca sentí el drama. Era un problema de qué quería estudiar uno. Claro. Pero que uno entrara a la universidad y no fui ninguna maravilla, ¿verdad? Saqué un 5 parejo en el bachillerato y entré sin problema a la universidad. Después me puse más estudioso en la universidad, pasó un aviso. Pero en ese momento no. Es decir, la cantidad, es decir, la masificación, dice usted que de alguna manera genera un problema en la calidad. Claro, efectivamente. O sea, el salto se produce. Usted hizo una observación al pasar de las escuelas normalistas. Sí, fantástico. Pues que la escuela normalista, ¿qué es lo que era? Cuando se dicta la ley de instrucción primaria, y usted tiene en consecuencia que multiplicar el número de profesores, entonces, típica respuesta de aquellos años, creemos algo. ¿Qué se creó? Las escuelas normales, que venían de antes y se masifican. ¿Y qué es la escuela normal? La escuela normal no es sino la enseñanza secundaria, enseñanza media, a la cual usted le agrega componentes de capacidad docente, de cómo enseñar, de tipo más bien técnico. Y entonces usted yendo 12 años en total a la escuela y al liceo, terminaba con un cartón de profesor normalista, o sea, profesor para la enseñanza primaria. Y como era profesor normalista, habían terminado los cursos de enseñanza media. ¿Cuántos profesores normalistas terminaron después en otras profesiones? ¿Verdad? Claro. O sea, usted hizo un Raúl Rettig, un Rodecindo Ortega. Exacto. Bueno, eran gente modesta de Temuco, a la Escuela Normal de Temuco o a la Escuela Normal de Victoria, y ahí empezaron a hacer clases. Y después de ahí, bueno, llegan a Santiago y entran a la Escuela de Derecho y son abogados. Es decir, hay una gran cantidad de personas que la Escuela Normal es el primer peldaño para un ascenso porque tienen interés, tienen capacidad, etcétera. Ahora, era como obvio, mirando su vida para atrás, en la infancia, en los colegios, es decir, en el Manuel de Sala, Instituto Nacional, a mí me pareció obvio que usted entrara a la Chile, es decir, no pasó nunca por su mente la católica, no pensemos todavía por qué leyes, sino porque en ese tiempo había una pugna súper fuerte, es decir, usted venía de un mundo laico. Sí, claro. Claro. Bueno, no, porque entre otras cosas, los alumnos de la católica tenían que dar examen con los profesores que mandaba la Chile. Sí, claro. Entonces, era obvio que... O sea, a mí no se me planteó el tema. Nunca. O sea, era obvio que era la Universidad de Chile. La Chile era lo mejor. Sí, claro, era lo natural, era lo mejor, era...
qué sé yo, estaba en el Instituto Nacional y ahí estaba, qué sé yo, Patricio Elwin haciendo clases y hacía clases en la Chile, ¿verdad? Entonces, fue profesor mío, era natural eso. Carlos Atienza, que hacía clases también en la Chile. O sea, había muchos, y era profesor ahí. Entonces Era obvio. Y entró usted a la escuela, a la famosa Escuela de Derecho, que ahí todavía se mantiene, incólume. Pero curiosamente, usted se dedicó, en vez de dedicarse a penal, a civil. No sé por qué le vino como la línea económica. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguna influencia de Baltra? ¿Alguna influencia de Río Seco? Creo que había un profesor de historia económica. Sí. Flavián Levín, no sé. ¿Por qué esa línea Felipe Herrera. Felipe Herrera. Sí, Porque es raro que los abogados en esa época siguieran esa línea más económica, ¿o no? Claro, usted tiene razón. Bueno, de hecho, a ver, un par de profesores, como fue Álvaro Bunster, que era un gran penalista, insistió mucho que porque yo no era ayudante de él, cuando ya hizo los 2 cursos de penal. Algo parecido me insinuó Enrique Silva, que era profesor de Derecho Administrativo, sí, y que compartían cátedra con Patricio Elwin. El examen me lo tomó Elwin, sí. ¿Y qué nota le puso? No, descolorada. Ya, bien. Pero a mí me impactó mucho las clases de Baltra. Era un gran profesor, un gran catedrático. Era un poquito cascarrabias, pero en fin, todos lo somos, parece, un poco. Y me ofreció ser ayudante. Ahora, en ese tiempo, cuando Baltra ofrecía una ayudantía, es porque usted era una cosa de distinción, no cualquiera era ayudante de Baltra. Sí. Y le dije que bueno. Tercero o cuarto universidad, más o menos. En tercer año. Claro. Entonces me empezó a hacer, no digo clase, pero me empezó a exigir que leyera más de lo que habitualmente uno lee en eso. Y ahí se me empezó a producir un tema personal. Eugenio Velasco era el que él fue profesor mío en Derecho Civil. El padre del actual, el padre de del actual del ministro de Hacienda, para gente que no sabe. Sí. Y entonces Velasco era el director de la escuela también. Velasco era un personaje que atraía a los jóvenes. Era campeón de automovilismo de Chile. Ah, no tenía idea. Corría auto. Ponía 4 horas entre Santiago y La Serena. Era un poquito loco. Bueno, pero al final el tema fue, a ver, usted estudia Derecho Civil, entonces va a demostrar que la casa es de A y no de B, porque compró bien o compró mal, la discusión es la casa. Y de repente uno dice, bueno, pero yo sé que es importante discutir de quién es la casa, por supuesto, el derecho de propiedad y todas estas cosas. Pero más importante es cómo construimos más casas. O sea, hay un tema que tiene que ver, una cosa es el derecho penal, ¿verdad? El tema es la sanción al delincuente, y otros temas, ¿y por qué este tío va? Me acuerdo tremendo cuando tuve que hacer la práctica para recibirme de abogado, y bueno, caía gente presa porque habían cortado unos alambres y robaron unos limones. Y yo trataba de decirle, no diga que cortó los alambres, diga que los alambres estaban abiertos, porque no es hurto y no robo. Claro. Y la diferencia es muy grande, ¿no? Claro. Entonces hay un tema ahí que de la economía me atrajo, porque en definitiva tenía que ver con temas más amplios. Con el mayor respeto para los abogados, por favor. Sí, por favor. Lo que estoy diciendo, pero me pareció que, ahora, lo que sí tiene muy importante la profesión de abogado es que a usted le enseña a tener una mente ordenada. Absolutamente. Es muy aristotélico. O sea, frente a esta situación hay que distinguir, y cuando distingo a situación A o situación B, y en el caso A y en el caso B, etcétera. No, entonces, y esto, por la capacidad para hablar, digamos, de tener una lógica perfecta, usted sabe dónde comienza y dónde va a terminar. Si eso lo tienen los abogados. Y eso es una muy buena base, digamos, yo creo que le ha servido después para la política. La política, en el fondo, es una forma de pedagogía de otra forma. Claro que sí. La política en serio. Sí. O sea, si usted dice, yo quiero hacer una reforma de salud, tiene que explicarla en qué consiste.
Y eso es hacer pedagogía. Está bonita, es como para ponerlo, ¿eh? La Porque política es la pedagogía. Es que Bonito. si no, entonces... No, es cierto. ¿Sabes por qué uno llega a esa conclusión? Porque la política es una actividad muy poco humilde. Porque usted llega a golpear la puerta de una casa y le dice a la señora o al señor que está ahí, señora, vengo a pedirle su voto. Porque yo quiero hacer 1, 2, 3, 4. Y más le vale tener claro esto, ¿verdad? Vamos a llegar en algún momento a lo mejor a hablar del plebiscito. Y yo siempre he dicho, esa fue la campaña más fácil. Porque usted, toc, 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 señora, la vengo a invitar a que vote que no. No está pidiéndole que vote por uno, ¿se da cuenta? Claro, claro. ¿Eh? Es más fácil, usted le puede decir, mire, el interés del país necesita 1, 2, 3, y le explica por qué. Pero no le está diciendo vote por mí. Y siempre he sentido que cuando no hay una idea fuerza grande, entonces la política que Se convierte en una cosa... la búsqueda del poder, Claro. la presidencia que es el oropel de la banda presidencial y que le rinden honores, el jefe de Estado que revista tropas, que se le cuadran, Es o sea, decir, siguiendo- que anda en avión presidencial. ¿Qué es la política? ¿Qué es Bueno, la- siguiendo su lógica y que me gusta, es decir, en el fondo el buen profesor, es decir, el buen político es el que hace que los alumnos realmente aprendan, estudien y salgan adelante. Es Lo que que hace eso- un buen político es eso. Claro. Es decir, haciendo la misma similitud que me hace usted. Claro. Me parece... Y lo otro que es muy importante para eso es que usted tiene que ponerse a la altura del auditorio y entender al auditorio, Claro. ¿verdad? Entonces, más vale que no le hable, ¿verdad?, de Producto Nacional Bruto. Ha crecido poco este año. Es mejor explicarlo en palabras más simples, ¿verdad? Y Sí, bueno, y eso es parte de la educación que usted recibió y es parte, digamos, claro. de lo que usted también aprendió a lo largo, digamos, de su vida universitaria y de su experiencia. Pero un tema ahí, antes de salir de la universidad, dos cosas. Uno, su memoria. Yo estuve en Librería Viejo, lo encontré, la concentración del poder económico. ¿Cuál es la tesis que usted plantea ahí? Porque por el título, la concentración del poder económico, uno inmediatamente piensa que va a haber 2 puntos la derecha en Chile, ¿ah? Porque ve Ricardo Lagos, es decir, ¿usted me entiende? Sí, sí, claro. Entonces, cuéntenos un poco qué hizo usted en esa tesis que fue brillante, que tuvo como 5 ediciones el libro, etcétera, etcétera. ¿Qué plantó ahí? a ver, cuando Alberto Balcha quería que hiciera una memoria sobre el tiempo en la economía, periodo corto, periodo largo, periodo ultra largo, los ciclos, contratief cada 17 años, los ciclos de Schumpeter, etc. Y yo vi que era un tema muy abstracto, que requería mucho más. Y él pasaba en su curso, por supuesto, formación de precios, competencia monopólica, los monopolios, los monopsonios, los duopolios cuando son 2, etcétera, etcétera. Y me llamó la atención cuando entró a hablar después de los cárteles, o sea, las colusiones, las formaciones, etcétera. Y me llamó la atención un estudio del National Recovery Act del tiempo de Roosevelt, en que hicieron un estudio de decir, mire, hay conglomerados de empresas que pertenecen a un mismo grupo, por así decirlo. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa en Chile? En Chile no había nada. Era una cuestión súper práctica, digamos. La expresión grupo económico en ese tiempo no existía. Ajá. Hoy día usted ve Sí, claro. los principales grupos económicos, que los balances, esto y lo otro, y están todos muy orgullosos de encabezar un grupo económico. En ese tiempo eso no existía. No era así. Entonces le dije, quiero hacer esto. ¿Y cómo lo No hace? era así no porque no existieran, sino porque nadie los conocía. Claro, no No se usaba el término no se usaba el siquiera. término. Pero el término era un término que estaba en la terminología, ¿verdad? Entonces, hice una cosa muy elemental que fue tratar de ver los directorios de las sociedades anónimas, quiénes estaban en los directorios, cuántos se repetían, cuáles no, deducir que esto y esto era más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que la familia Said, que tenían textiles, estaban dueños del Banco Panamericano, entonces dije, hay un grupo Banco Panamericano y el grupo no sé cuánto y qué sé yo. Y claro, Y causó impacto el cuento, ¿no?
demasiado, porque primero me llamó la atención, cuando llegué a la superintendencia de sociedades anónimas, por supuesto no habían ni computadoras ni ninguna de esas cosas, ¿verdad? Entonces llegué a la superintendencia y un señor muy agradable me recibió, me explicó, qué sé yo, y yo me fui a encerrar ahí a copiar los balances y las memorias de las sociedades anónimas, y anotaba los directorios y todo este cuento. Solo, ¿eh? Iba todos los días. Llegaba a las 9 de la mañana y me iba a las 5 de la tarde. Así es la investigación. Después de un tiempo, el señor me dijo, yo sé lo que usted está tratando de hacer, me dijo. Acá han venido un par de personas antes, pero nunca lo han terminado. ¿Y qué estoy tratando de hacer? Usted quiere ver las relaciones entre las empresas, me dijo. Bueno, sí, le dije yo, efectivamente es eso. Seguí. Ahora, cuando hice la memoria, la concluí, me acuerdo perfectamente ciertas frases que las han reiterado mucho después, y cuando las estaba escribiendo, en la maquinita de escribir, como se escribió en ese tiempo. La Underwood, esa redondita. redondita. Ahí, estaba en eso y pensé, ¿lo pongo o no lo pongo? Entonces dije, lo voy a poner, ¿ya? Cuando hablo del tema de la propiedad de los medios de producción. Sí. Ahora, estamos hablando de un país que no es abierto, y por lo tanto... monopolio. No era que usted podía importar y hacerle la competencia, ¿verdad? Entonces, cuando se redactó eso, efectivamente hubo un par de sietes, que usted dijo, y las memorias con doble 7 tenían que editarse automáticamente en la Editorial Jurídica de Chile. Sí. Yo había sido presidente del Centro de Alumnos y por tanto me tocó estar un par de años en la Editorial Jurídica de Chile como representante de los alumnos y sabía esas normas. Y claro, después que di la licenciatura, la memoria la vieron unos periodistas, Augusto Olivares. En negro. Hizo un como resumen de la memoria. Y esto produjo un cierto escosor. ¿De qué se trata? Y esto fue creciendo. Y usted un lolo de 27. Claro, 21. 21. Sí. 21. Sí. Bueno, alguien escribió por ahí que había un señor Aragrev, que era de apellido Vergara, escrito al revés, que escribió en el diario La Nación, año 61, ha nacido el Mozart de la economía, para tomarse el pelo y reírse de mí, Claro. de decir que era un ignorante, que no sabía nada, por cierto. Entonces se produjo un gran ataque. Y esto culminó en un artículo largo de la revista Time, que yo quedé muy sorprendido, que la revista Time Imagínese, publicó un artículo en inglés sobre esto. Y bueno, entonces la editorial jurídica, yo me di cuenta que tenía problemas, porque con el mayor respeto a don Fernando Alessandri, don Arturo Alessandri, y había un grupo que se llamaba Alessandri, por supuesto. Entonces, claro, obviamente, iba a tener que publicar. Entonces, ahí hubo... Al final, entonces, la editorial del Pacífico se interesó, que era una editorial de la vinculado Falange. A la Falange en ese tiempo. Falange, la Democracia Cristiana había recién partido. Claro. Estaba Jorge Cash, me acuerdo, ahí de gerente. Perfecto. Mi tío Ernesto, importante mi tío Ernesto, lo conocía y le llevó el original. Y él se dijo, yo solo publico. Yo me iba a Estados Unidos a estudiar, no tenía mucha plata, claro. Entonces traté de convencerlo que me adelantaran algo. De derecho a autor. De derecho a autor. Me dijeron, no, me dije, mire, pero vamos a ser muy francos, estos libros no se venden nunca, nada. De manera que no. Bueno, ¿y cuál es el derecho a autor? No, mire, es una formalidad. 10% por libro vendido. Exactamente. Pero olvídate, no va a vender ni uno. Bueno, y para mi sorpresa se hicieron 5 ediciones. No, yo hoy día en Librería Viejo, yo ni le digo cuánto vale. Cuando aparece. Cuando aparece. ¿Ah? Y bueno, ahí fue. Entremos un poquito a la política en este periodo de la universidad. Se vivía el segundo periodo de Ibáñez y ya tenía algún grado de liderazgo en la escuela, por lo que usted me acaba de contar, de que fue presidente del Centro de Alumnos. Cuénteme un poco cuáles eran las fuerzas políticas en ese momento y si ya usted había firmado o era miembro del Partido Radical. En esa Sí. Bueno, a ver,
Yo fui con un compañero de curso en sexto año Humanidades a lo que era la Asamblea Radical Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? Me asomé, miré. Y ahí llegaban los señores y discutían unas cosas largas, pero ratas. Entonces, había una cosa llamada Juventud Radical y me aproximé ahí. Entonces, cuando entré a la Escuela de Derecho al año siguiente, fue natural, había un grupo universitario radical que en términos numéricos era la agrupación más grande política en ese momento en la universidad, en la Escuela de Derecho. Es el momento que se produce la eclosión de la democracia cristiana. Hay una cantidad, los presidentes del centro de alumnos, casi todos radicales, ¿no? Y para mí fue natural participar del grupo universitario radical. Ahora, había discusiones políticas muy intensas, de noche. O sea, Qué entretenido. yo ahora pienso y digo, pero se da cuenta, llegaba a mi casa en invierno, hacía frío, a las 11 de la noche, me dejaban algo preparado, porque venía a discutir política. O sea, una cosa insólita, ¿verdad? O sea, discutir lo que estaba pasando con Ibáñez, el régimen de Ibáñez, todo este cuento, ¿no? Y bueno, ahora, había ahí un debate político. Era un debate mucho más intelectual, en el sentido de que había argumentos, la juventud en ese tiempo tenía argumentos bastante más sólidos. Bueno, claro, por supuesto, decir, porque había ideología de cada partido. Es decir, uno ve la prensa de esa época, ve las revistas incluso de la Escuela de Derecho, las revistas de las distintas universidades, de grupos pequeños, pero todas con un contenido de pensamiento que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver después de los 70, digamos. No, claro. La gente es muy culta, es decir, los jóvenes eran mucho más cultos que hoy. Les interesaba mucho más esto. O sea, yo recuerdo que era natural ir a escuchar debates al Congreso. Por ejemplo, eso a quién se le ocurre hoy en día. Mira, escuchamos que te das cuenta. O sea, a ver, le decían, exclusivo. Eugenio González responderá a Raúl Marín Balmaceda sobre su concepción del liberalismo y por qué el verdadero liberalismo es el socialismo. Ahí vamos todos. Vamos a escuchar a don Eugenio González, ¿verdad? Que después fue rector de la Chile y todas estas cosas. Pero ahí había sustancia, ahí había una idea. Exactamente. Y Raúl Marín era el gran orador del Partido Liberal. Pero claro. Entonces, que murió trágicamente, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, claro. Entonces, eso hacía que hubiera un debate, como usted dice, mucho más rico, de ideas. Ahora, en ese debate, yo creo que algo muy importante es el resto del mundo. Porque no nos olvidemos, venimos de la guerra, termina la guerra, se hace Naciones Unidas, y luego entonces viene la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, y luego entonces empiezan a surgir unos caballeros como Tito, que dice no al tipo de comunismo de Stalin, como Nehru, que siguiendo el ejemplo de Gandhi en la India dice pacifismo. Y yo no estoy ni por el sistema americano ni por el sistema esto es, somos el tercer mundo. Hay un mundo capitalista y un mundo socialista, somos el tercer mundo. Y Nasser, que sigue después, ¿verdad? Es el segundo después de derrocar a Farouk, el rey de Egipto, y plantea entonces también El nacionalismo árabe. Y me acuerdo de 1955, cuando se hace la conferencia de Bandung, que junta a Tito, a Nehru y a Nasser. Entonces uno dice, bueno, pero ¿usted se da cuenta qué es esto? ¿Y dónde estamos nosotros? Claro. Entonces, ¿qué es el origen? Después, eso evoluciona, los no alineados, el grupo de los 77, que hasta el día de hoy día existe, hasta el día de hoy, los 77 más China, ¿verdad? Sí. Pero ahí entonces hay un esfuerzo, un debate ideológico, ¿te das cuenta? Entre el capitalismo y el socialismo o comunismo soviético y esta tercera vía, entre comillas, ¿no? La primera vez que se habla de tercera vía. Ahora, usted nunca
por lo que yo he leído, lo que he visto, usted nunca fue marxista, nunca No, en el sentido socialista, marxista. No. Usted no formaba, usted No, formaba no. parte del Partido Radical. Era Claro, medio- lo que pasa es que después voy al Partido Socialista por otras razones. No, claro, pero es que muy posteriormente. El 69. Ah, eso, el 69 yo pensé que fue... Ah, mire, me No, no, acaba no, de no, no. dejar Lo que en... ocurre es lo siguiente, que después vienen las peleas universitarias y ahí se produce un interregno. Lo que ocurre es que yo dejé el Partido Radical cuando estaba en Estados Unidos, cuando todos mis amigos se fueron porque el Partido Radical entró al gobierno con Jorge Alessandri. Ah, claro. Cuando Alessandri pierde el tercio en el Congreso, Sí. el año 61, yo estaba en Estados Unidos, entonces entra el Partido Radical a gobernar con Alessandri. Con Martínez Sotomayor, ¿se acuerda? Que era el Martínez ministro Sotomayor, de ministro de Relaciones. Relaciones, Luis Escobar No, Cerda, Cerda. ministro de Economía, Exacto. etc. Benjamín Cid, ministro de Salud. Entonces, y alguien, no me acuerdo quién, ministro de Agricultura. Creo que era Orlando Poblete, Orlando Sandoval. Bueno, y ahí algo muy importante, ¿verdad? Dejo el Partido Radical y en la campaña presidencial del 64 yo estuve entre los independientes por Allende. ¿Ya? No, el 58 no. El 58 no, me Usted acababan de seguía- elegir presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho como Estaba- radical. Estaba con Baltra entonces usted. Y Bosay, que fue el candidato radical. Con Bosay, Bosay exactamente. fue el candidato radical. Me tocó acompañarlo a un par de zonas del país. Sí. Una pregunta ahí también El más... 64 no, el 64 con Allende me tocó acompañarlo. Bueno, por culpa de Allende recibí la rechifla más grande que jamás he tenido. A ver, Estábamos en Antofagasta, entonces recorrimos con Allende toda la provincia. El programa era demasiado intenso, hubo que hacer dos comitivas, la comitiva de Allende y la comitiva de La Tencha. Y yo quedé en la comitiva de La Tencha con Raúl Ampuero y Julieta Campuzano. Bueno, cuando llegábamos no nos recibían muy bien porque esperaban al candidato y llegábamos con la señora. Pero en las grandes ciudades nos juntábamos, y ahí todos juntos, muy bien. Acompañaba a Allende Alejandro Ríos Valdivia. sí. Después ministro de Defensa. Claro, que siempre le decía a Allende, habla cortito, Alejandro. Y Alejandro Fernández le dijo, Salvador, no puedo hablar cortito, soy profesor. Los profesores desarrollamos una idea en 45 minutos. Entonces, Qué bueno. Entonces, bueno, en esto llegamos a Chuquicamata. En ese tiempo no estaba, todos vivían en Chuquicamata, ahí se votaba. Entonces Allende dice, aquí quiero explicar y dialogar con los trabajadores por qué voy a nacionalizar el cobre. 64. 64. Entonces empezó Allende a hablar, dijo algo sobre el médico que estaba ahí, su compañero de la escuela de medicina, me acuerdo. Un trabajador preguntaba y él le explicaba. Y de Chuquicamata había que hacer la próxima concentración que era en Calama. Entonces dice Allende, que se vayan todos, comienzan el acto en Calama, yo ya los alcanzo. En Calama yo ya los alcanzo. Nos paramos todos. No, Lago, quédese aquí porque algunas cifras pueden ser necesarias que usted me diga. Me quedé ahí yo. Bueno, y se empezaron a ir. La Julieta Campuzano, Raúl Ampuero, Alejandro Río, todos iban yendo a hacer el discurso en Calama. Y al final le mandan un papelito, yo se lo paso a Allende, que dice, tienen que terminar porque ya están terminando los oradores allá, se nos están acabando los que están discursando ya. Es que me quedan dos preguntas, dice, que no he respondido. Váyase usted, me dice. Me fui, pues. Llego a Calama, la plaza estaba llena de gente, y me suben a un segundo piso de una casa. Y había una escena un poco de película de Fellini. Esa italiana. Aprendí después yo. Ya. Porque había un salón grande, un living bonito, con muebles de época, qué sé yo, un piquito sour, había un pequeño engañito ahí. Y veo que en el living hay un balcón abierto, y en ese balcón está Ampuero hablando, que era el senador de la zona. Claro. Tan pronto le hacen una seña a Ampuero, dice un par de palabras y termina. Bueno, si usted está en el público
habló la Julieta, que era la senadora de la zona, habló Raúl Ampuero, que era el senador de la zona, habían hablado antes el profesor, el otro, era obvio que después de esos personajes, Allende. ¿quién venía? Allende, ¿verdad? Obvio. Y entonces anuncia el locutor, y ahora, ¿cómo dice? Ahora, continuando con el acto, les va a hablar, no sabía ni el nombre bien, pues. Y todos esperaban que dijera Salvador Allende y dice Ricardo Lago. Bueno, la ambicia con que fui recibido. Pero ¿no? me imagino. Claro. ¿Quién es Ricardo Lago? ¿Quién es el señor ahí que está ahí, qué sé yo? Y bueno, Improvisando, además, usted. improvisando. Ah. Entonces, como a los 5 minutos logré que la gente se calmara un poco y me empezaron a escuchar. Entonces dije, vamos bien, empecé a sacar pecho ya. A los 10 minutos estábamos muy bien ya. Hasta había sacado aplausos. Y ya a los 12 minutos siento que sin haber dicho nada especial, por allá atrás la gente empieza a aplaudir. Qué raro, dije, si esto no está en mis libros, no he dicho nada especial para que estén aplaudiendo. Era Allende que venía entrando por la parte de atrás. Bueno. Pero la pifia fue... Bueno, más de una vez he estado muchas veces en Calama, por cierto, de vuelta. Y siempre se recuerda esa Y casa. está todavía la casa ahí, está el balcón y hay gente que se recuerda de eso. No mi discurso, No, por claro. supuesto. Que de ese balcón habló Allende, eso se acuerdan. Don Ricardo, ¿qué le pasó al Partido Radical, que era el centro político en Chile, hasta que fue reemplazado de alguna manera con la DC Claro. a partir del CC? Pero, ¿qué pasó con ese partido que de alguna manera representaba hasta los 60 su forma de mirar? Es decir, era Pedro Aguirre Cerda, era la educación pública, era la clase media. ¿Qué pasa con ese partido? Se lo ha explicado usted después con todo Sí. el conocimiento y... No sé si con todo el conocimiento, pero con cierta experiencia. Si un partido es exitoso y tiene 14 años como tuvieron los radicales, dado que Pedro Aguirre y Juan Antonio se murieron en el cargo, usted termina cambiando al país. El problema es que cuando usted cambia el país, es difícil que usted esté en condiciones de cambiar su discurso, porque es otro país. Claro, ¿No? así es. Esto se lo escuché una vez a Alfonso Guerra, que dijo, cuando terminemos de gobernar allá en España, En España, el vicepresidente el español. vicepresidente Felipe González, ni nuestros padres van a reconocer la España que vamos a entregar. Va a ser otra España. Va a cambiar todo. Bueno, ¿y qué dijo Felipe González cuando perdió el 96 después de gobernar 14 años? Claro. No nos dimos cuenta que habíamos cambiado España y no cambiamos el discurso. O sea, la forma de usted, claro, otra forma de mirarlo es lo de Javier Solana, que dice, no, yo creo que se cansaron de ver los mismos rostros en los noticieros de televisión todas las noches, Sí. ¿no? Entonces, 20 años, ¿qué quiere que le diga? 20 años es mucho. Solo en el tango no es nada. Exactamente. ¿Por qué usted elige en una década como es la década del 60, esta década revolucionaria, esta época donde en un sector de la izquierda la violencia pasa a ser un modo legítimo para alcanzar el poder? Irse a estudiar a Estados Unidos, que se supone que es no el modelo, digamos, de la izquierda, ¿me entiende? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Porque tuvo la oportunidad y no la tenía por qué perder? ¿O porque usted tenía cierta admiración por Estados Unidos, por la formación que le podían dar en materia económica? No sé. No, honestamente, por razones económicas. O sea, quise ir a estudiar a Inglaterra. Ajá. Y el Consejo Británico en ese tiempo solo pagaba el pasaje de vuelta. ¿Ah? Buena respuesta. Entonces traté de hacer cómo se hacía y podía llegar a acceder. Además es un poco raro querer estudiar economía y yo venía a la escuela de Derecho, ¿verdad? Exacto. No, pues si todo era raro. Si Entonces por eso- esa era una explicación ya más o menos. Sin embargo, fíjese, claro, después aprendí, dado el sistema americano, que si usted era un abogado, tenía un LLB, y con un LLB ya es un graduado en Estados Unidos, bueno, que un graduado cambie
de historia, de economía o de economía a derecho, puede ser. Y de hecho, fui aceptado en un par de universidades, además de Duke. De nuevo la diferencia, ¿por qué Duke? Por razones económicas. Porque había un profesor que conocía a Alberto Baltra, había estado en Chile muchas veces, que hacía clases de economía latinoamericana, Robert Sidney Smith se llamaba. Y Baltra le escribió a él, y él me consiguió tuition, o sea, el pago de matrícula liberado. Ah, qué fantástico. Entonces, yo postulé una beca de la OEA y no me fue bien. Después me tocó conocer al señor este. El que le dijo, el que le puso la cruz. Claro, que dijo, bueno, Sí, sí. Pero, fíjese usted, tuve una beca de la Universidad de Chile. Era un mundo distinto, ¿se da cuenta? Sí, claro. Claro que en la Universidad de Chile la beca me la pagaba en escudo, o sea, en pesos chilenos. Y el año 61 se produjo la devaluación por ahí por noviembre. Así es. Y ahí empezaron unas dificultades, digamos, ¿no? Pero en fin, lo que le quiero decir es que después del segundo año ya tuve beca, o sea, los americanos, la Universidad de Duke me becó. Y ahí fue cuando ellos me dicen, oiga, ¿cómo se va a ir de máster? Váyase de doctor. Y me quedé para el doctorado. Lógico. Entonces, pero ahí entonces viene un aprendizaje mío. Primero, gran decepción del sistema de alumnos. Los alumnos no les interesaba la política. No les interesaban las cosas públicas. Estoy hablando que yo llegué en los últimos, no sé, las últimas semanas de Eisenhower y asumía Kennedy. Entonces ahí me doy cuenta que es un periodo de una efervescencia política enorme con lo de Kennedy, pero los alumnos no. Qué curioso. Ahora, llego a una universidad, como lo dije cuando me dieron el doctorado honoris causa, muchos años después, en donde no habían negros. ¿No? Ahora, había hindúes, por montones, porque todos los países de la Commonwealth tenían una relación especial con Duke. Entonces había australianos, hindúes. Es decir, era súper aristocrática la universidad. Duke, Claro, hasta el día de hoy. hasta hoy, Los alumnos undergraduate son, claro. Después, a mi tercer año o algo así, llegó el primer negro a Duke. Y el primer negro fue tomado con pinza. Era como el negrito en Harvard, pero era el negrito en Duke. En Duke, que era un alumno brillante. Ah, tiene que haber sido. Y fue un alumno brillante en la escuela de Derecho, porque claro, lo mandaron a la escuela de Derecho porque ahí es más difícil decir, no sé, vamos, un abogado diciendo que no puede haber. Entonces lo mandaron a la escuela de Derecho y ese fue y no hubo problema ninguno, ¿me entiendes? Y el negrito le fue muy bien y qué sé yo. Pero, claro, era la escuela de Derecho donde estudió Richard Nixon. Entonces... Conservador, por decirlo menos. Claro. Y los en economía también eran un poquito conservadores, no tanto como Chicago. Como Chicago. Pero claro, pues llegó Milton Friedman un par de veces allá y era... Y había movimiento. Digamos, llegó Milton Friedman, ¿verdad? Ahora, es cierto, todavía el keynesianismo está muy desarrollado, sí, ¿verdad? Claro. Y en consecuencia, el profesor que yo tenía, los profesores eran básicamente keynesianos. Y la CEPAL acá en América Latina. En América Latina claro, jugaba un rol. Bastante fuerte todavía. Muy fuerte. Sí. Ahora, hay ahí un tema que quiero responder su pregunta. Un profesor, Calvin Hoover, y Calvin Hoover, el año 28, joven como profesor en ese tiempo, empezó a estudiar ruso. Y se especializó en el sistema económico soviético. No necesito decir que después, ¿verdad?, Calvin Hoover tuvo ocupaciones importantes en el Pentágono y en otros lugares. Bueno. Pero él enseñaba sistemas económicos comparados. Planificaciones. Las planificaciones y este sistema económico, cómo era cómo era Estados Unidos, cómo era que es aquí, que es allá. Entonces seguí varios cursos sobre economía soviética. Con Hoover. Y ahí empiezo usted a descubrir, bueno, vi eso, entonces la Revolución Rusa, y aprendí en inglés. Me leí toda la historia de Trotsky, de la Revolución Rusa, los tres que hicieron la revolución de Deutscher. Es decir, seguí un curso después sobre eso y era una apertura al mundo. Ahora, ¿y para qué decir que usted llegaba a la biblioteca
Estaba el Pravda, que por cierto no lo podía leer, claro. pero estaban los... Todos los periódicos. Es decir, su llegada a Chile es lo que le pasa a todos los que salen por un tiempo y vuelven, y sobre todo en esa época, es llegar a un Chile muy, muy pequeño también en ideas, porque aquí lo que se está discutiendo son cosas bastante menores. Claro. Aunque ya en la década de 60 estamos en la época, como yo le decía antes, de la violencia revolucionaria, usted siempre está como al margen de eso. Es que no creía en eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hace con sus amigos, con la gente de la universidad, con los partidos? Ya estamos en pleno gobierno de Frei. Tenía discusiones. Discusiones fuertes. ¿Por qué? Porque podría usted haberse también seducido por Fidel y el Che. ¿Por qué no se sedujo? O sea, porque una cantidad enorme, es decir, una cosa es izquierda, seducción y otra cosa es tener una gran admiración. Yo tenía una gran admiración por Castro y lo que habían hecho. Era imposible sustraerse a eso. Y al Che Guevara, qué duda cabe. Pero usted estaba enfrentando una dictadura, Batista, bueno, por unos guerrilleros que llegan en un barquito, ¿verdad?, en el Granma y hacen lo que hacen. Y en consecuencia, una tremenda admiración por eso. Pero también una claridad para mí, que eso no era para Chile. Eso era porque allá había dictadura, porque en Chile no. Entonces me parecía que... Si usted es un demócrata, pero... Convencido. Eso era así. Entonces, claro, cuando Allende plantea la vida chilena del socialismo, para mí era natural que eso era, ¿verdad? Y esta gente que hablaba de estas cosas, ¿verdad?, de la vida violenta y lo esto y lo otro y las armas, nunca... Bueno, no digo nunca las tuve, por supuesto, nunca me acerqué a esas cosas, pero me parecía que no tenían que ver con el Chile real. Me parecía que eran un poco declaraciones. Discursos, pero que no había nada. Ahora, claro, comienza el periodo del 68, los cambios en el sistema universitario. Y París, siempre, aquí en Chile, ya en Francia, donde pedían lo imposible, ¿verdad?, con Bendit, que es el que dirige las cosas allá, ya un fenómeno interesante, ¿verdad? La revuelta en Francia la dirige un alemán. Sí. Es como empezar a pensar qué es lo que significa, ¿verdad? El Conde y el Rojo. Bueno, pero junto con eso, cuando se produce el tema acá, primero en la Católica, después en la Chile, también hay mucho de ¿cómo decirle?, de un debate de querer hacer la revolución. Entonces me acuerdo un día llego y me dicen, ya hay que pedirle la renuncia a Velasco. Velasco ya era decano ya. Yo era profesor. Y claro, en ese tiempo los únicos profesores que votaban en los claustros, que votábamos, eran los profesores ordinarios. Yo fui profesor ordinario a los 27 años y el que me seguía en edad tenía como 45. O sea, llegar a profesor ordinario... No, claro, es que la carrera académica también era otro mundo. ¿Verdad? Claro, llegar a profesor titular era, pero ya... Oiga, yo llegaba a la facultad, a las sesiones de facultad, y el primer día no sabía, había un asiento vacío al fondo, y me fui a sentar al asiento vacío que estaba al fondo, o sea, al lado del decano. Porque entra por aquí, al fondo está el decano presidente, ¿no? Y todo el mundo me miró así. ¿Y este señor a dónde se dirige? No, pues ahí... Y me senté, y después descubrí que esos asientos eran de don Fernando Lesandro, claro, don Raúl Varela. Claro, o sea, era una cosa muy jerarquizada, ¿verdad? Entonces, bueno, estábamos en la revolución y decidieron que había que pedirle la renuncia a Velasco. Y yo me opuse terminantemente a la renuncia a Velasco. Porque dije, pero, ¿cómo hacen esto? Ah, amarillo, amarillo, amarillo. No, no soy amarillo, soy realista. O sea, Velasco va a decir, muy bien, renuncio, de inmediato, pero con una condición. Me presento a la nueva elección que hay que llamar. Es que va a ser con otras reglas, acepto las reglas. Es que ahora votan los alumnos, que voten los alumnos. Votan los no académicos, que voten los académicos. Es que van a votar todos los profesores, no solamente los ordinarios, que voten todos los profesores. Conociendo, por algo se llamaba el Choro Velasco, Eugenio. Sí, claro. Y Eugenio, yo lo entrevisté. Y Eugenio le fueron a pedir la renuncia y bueno, dijo eso, claro, al tiro dijo. Y ahí se armó una trifulca, sí. Porque empezamos a buscar el candidato a decano para las fuerzas de izquierda, sí. Y el candidato a decano para todos nosotros era Novoa. Eduardo Novoa era obvio. Eduardo Novoa Monreal. Monreal, profesor de Derecho Penal, gran...
Los resquicios legales. Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Eduardo. Sí. Parece que era muy brillante. Muy brillante. Muy brillante. Sí. Hizo un alegato una vez respecto a una discusión tributaria respecto al cobre, y el alegato lo comenzó diciendo: ilustrísima a la Corte Suprema, si sus señorías fallan de acuerdo a mis planteamientos, a final de mes cobraré el cheque como presidente del Consejo de Defensa del Estado. Si mi oponente, el distinguido amigo Arturo Alessandri, tendrá y a partir de eso hizo el alegato. No, una cosa brutal. Pero, bueno, el hecho concreto es que Eduardo Novoa dijo que no, porque era presidente del Consejo de Defensa del Estado. Terminé yo de candidato. Entonces, y que me indignó, porque yo sabía que iba a hacer eso. Sabía que iba a ocurrir aquello. Sabía que íbamos a ganar en alumnos, que íbamos a ganar en no académicos y que íbamos a perder en académicos, que fue lo que ocurrió. Entonces, esas cosas a mí me hacían tener una posición distinta, si usted quiere, más racional, en lo que era la Escuela de Derecho, ¿verdad? Es que usted era más académico en ese momento, es decir, tenía toda su vena política, está clarísimo, pero usted tenía una mirada... No, para mí en ese momento mi vida era muy clara. Yo iba a ser toda mi vida profesor en la Universidad de Chile. Ese era su cuento, digamos. Es decir, ni pensaba en la presidencia, es decir, en la cosa política para usted... No. Si usted seguía por lo que dicen las mamás... Ya, sí. Entonces mi mamá decía, este niñito tiene que ser rector de la universidad. Este cuenta de rector de la universidad. Eran todos partidarios con Hernández, entonces te das cuenta de lo que... No fui rector de la universidad. Llegué a secretario general nomás. Sí. Pero el tema es efectivo lo que usted dice. O sea, para mí, a ver, no es que usted no tuviera inclinaciones por asuntos públicos, pero desde la universidad, en que usted puede hacer un servicio militar por un par de meses, por alguna razón, ¿verdad? Pero no porque esta sea su mundo, ¿verdad? Entonces, cuando se produce el gobierno de Allende, precisamente Eduardo Novoa le dice a Allende que el ministro de Educación, en uno de los múltiples ajustes ministeriales, debía ser yo. Y quedé con terno azul oscuro, listo para jurar. No juré. Siempre he pensado si hubiera jurado. Es decir, no lo llamaron. No me llamaron. Es decir, le avisaron y después... Me avisaron de la moneda. Es como planchoso por don Ricardo, ¿no? Sí, pero es que era muy intensa la actividad en ese momento. Le estoy hablando, yo creo que del 72, 71, a ver si, 71. Y estamos un día en una recepción en una embajada con Luisa. Y nos encontramos ahí con la Marta Rivas, la señora de Rafael Agustín Gumucio. Sí, claro. Y Rafael la abuela de Marco. Sí, claro, por supuesto. La mamá era Manuela. Entonces, Marta, que era una persona muy encantadora, se acerca a Luisa y le dice: Luisa, te tengo buenas noticias. Sí, le dice, ¿por qué? Mira, los nombramientos están listos. Porque Rafael Agustín se iba de embajador a Francia. ¿Por qué le dijo? Porque fui de una divina. Y la divina me dijo: aquí veo un viaje. A Francia, le dijo. Pero qué interesante. Entonces ella le dice: bueno, es que mi marido tal cosa. Ve usted, claro, se va a Francia. Y es obvio entonces que si nosotros nos vamos a Francia, ustedes se van a la Unión Soviética. Claro, así. Y le agrega: pero fíjate que esta adivina nos dijo, y se van a quedar mucho tiempo. Eso quiere decir que vamos a estar todo el periodo de Salvador de embajadores en París. Se quedaron un poquito más, sí, se quedaron un poquito más. El exilio de Rafael Agustín Gumucio y Marta fue en París, fue en Francia, se quedaron un poco más. Y ahí estuvimos muchas veces juntos con ellos. Ricardo, yo no sabe lo que lamento, pero se nos fue la hora. Y no sé cómo decirle que quiero comprometerlo así
a que sigamos en una segunda parte, En un porque de próximo verdad capítulo. ha sido tremendamente interesante y entretenido todo lo que usted nos ha contado y le ha contado al público que nos mira. Así que mil gracias, ha sido realmente un gusto tenerlo aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias.